Oligarca dejó a su esposa por otra, un año después la vio triunfar en un evento con trillizos. La primera luz del alba se coló por los ventanales de la gran sala y dibujó filigranas de oro sobre el mármol frío. Elena apoyó la frente contra el cristal y aspiró el aire perfumado de los jardines que rodeaban la mansión. Cada rosa parecía susurrar su propia historia de esplendor, pero para ella, esa belleza era una jaula. A lo lejos, el zumbido de una fuente anunciaba el inicio de otro día en aquel palacio de opulencia y sombras. Se giró despacio y recorrió con la mirada los retratos familiares colgados en las paredes, ancestros con miradas solemnes, trajes de gala y guantes de encaje. Cerca de la chimenea, un sillón tapizado en damasco esperaba a quien quisiera disfrutar de su suave abrazo. Sin embargo, Elena sabía que detrás de aquel lujo inmóvil se escondía una presión tan pesada como el plomo. Desde niña, le habían enseñado que la perfección era un requisito, no un capricho. Y ahora, casada con Maximiliano von Richter, el oligarca más influyente del país, esa lección había cobrado un significado más agudo. En su matrimonio, cada paso estaba calculado, cada palabra medida. «Elena, ¿estás lista?». La voz del asistente irrumpió con suavidad, como el murmullo de un arroyo cristalino. Sin apartar la vista del jardín, ella respondió en voz baja, «Casi, solo déjame un momento más». Se pasó la palma de la mano por el vestido de seda que caía en pliegues perfectos hasta el suelo y cerró los ojos. Recordó la primera vez que lo vio, aquella figura erguida, impecable, envuelta en un traje oscuro que resaltaba los ojos azules como el hielo. Fueron como dos imanes que, al contacto, sumieron todo a su alrededor en una energía tan intensa que el mundo dejó de existir. Pensó en su risa, en el modo en que él la miraba cuando la encontraba entre la multitud, como si ella fuera el único faro que le indicaba el camino. Pero ahora, sentía un vacío primero inaudible, luego ensordecedor. La puerta del salón se abrió de nuevo y entró la asistente con una bandeja de porcelana fina. Sobre ella, 2 copas de champán espumante y un pequeño plato de canapés. Elena bajó la mirada y sonrió con un atisbo de melancolía. «Gracias, Clara», dijo, tomando una copa. «¿Está el señor en el estudio?». «Sí, señora. Hace un rato que no sale, está revisando los informes de la jornada de ayer». Elena suspiró y dio un sorbo al champán. El burbujeo le hizo cosquillas en el paladar, pero no logró despertar en ella el entusiasmo que sentía antes de casarse. Puso la copa en la mesa auxiliar y se acercó al escritorio. Allí, sobre una pila inacabable de papeles, descansaba un sobrelacrado con sus iniciales en dorado. Lo tomó con cautela, como si en su interior hubiera un presagio. En ese instante, las puertas del estudio se abrieron con un chasquido seco. Maximiliano apareció con paso firme, la mirada clavada en el horizonte imaginario que se dibujaba tras ella. Llevaba el cabello peinado hacia atrás, las facciones cinceladas por años de decisión y poder. «Buenos días», saludó ella con voz suave. «¿Dormiste bien?». Él no respondió de inmediato. Se acercó, apoyó una mano en el respaldo de una silla y, sin mirarla, dijo, «Dormí lo suficiente. Tenemos una junta en 15 minutos y luego una subasta de arte en el club». Elena tragó saliva. Sabía que, en su mundo, el día de un oligarca no se detenía nunca. Pero en su pecho, el latido resonaba diferente. Fue entonces cuando decidió hablar con el corazón en la mano. «Maximiliano, anoche te senté a cenar conmigo y solo me hablaste de gráficas, inversiones y contratos. ¿No podemos, simplemente conversar un momento, como antes?». Él exhaló con lentitud y giró el rostro para verla por fin. «Elena, sabes que mis prioridades son otras». Aquellas palabras cayeron como un balde de agua helada. Ella sintió latir su pecho con fuerza. Un temblor le recorrió la piel y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la tristeza emergiera. «Entiendo que tu trabajo es importante», susurró. «Pero también lo es lo que tenemos, o teníamos. Somos nosotros contra el mundo». Un silencio incómodo se adueñó de la estancia. Maximiliano alzó una ceja, como evaluando una decisión sin retorno. «Elena», comenzó, con voz firme, «hemos hablado de esto 1000 veces. Necesito espacio para crecer, para expandir mis proyectos. Tú eres hermosa, inteligente, pero asfixias mi creatividad». Ella cerró los ojos y sintió una chispa de indignación mezclada con dolor. Abrió la boca para responder,
pero solo salió un susurro: no vine aquí para asfixiarte. Vine para construir algo a tu lado. Él retiró la mirada y se dirigió a la ventana. Tal vez hayas venido por ti misma, no por mí, contestó, dejando caer en el aire una certeza cruel. Elena sostuvo el aliento, notó que la copa de champán temblaba en su mano. La atmósfera, antes tibia y dorada, se tornó fría y grisácea. El reloj de pared hizo un tic tan fuerte que pareció un estruendo. Sin decir nada más, abandonó el estudio. En el corredor, las alfombras de terciopelo amortiguaron sus pasos. Cada eco parecía una pregunta sin respuesta: ¿qué ocurrió con ese amor que los unió? ¿Dónde se perdió la magia? Cuando llegó a su habitación, activó su diario digital y escribió con mano temblorosa: hoy el palacio me recuerda más a una prisión. Pero no dejaré que la oscuridad me venza. Aún queda luz en mi interior. El nudo en el pecho se tensó. Había algo en aquel tono, frío y autoritario, que la hizo retroceder. Se quedó unos segundos en silencio, preguntándose si debía ignorar el mensaje y protegerse de más heridas. Pero algo en su interior la impulsó a levantarse. Al entrar al despacho, el ambiente estaba ya cargado de papeles mezclados con cables y pantallas que parpadeaban gráficos incesantes. Maximiliano, de pie junto a la ventana, apenas volteó a mirarla. Su figura recortada contra la luz parecía más imponente que nunca. «Llegas tarde», dijo él, sin mirarla. «La junta empezó hace 20 minutos». «Lo siento», respondió ella, tragando saliva. «Tuve un problema con el coche». Él suspiró y se giró con lentitud. «Siempre encuentras una excusa». Elena sintió el golpe de aquellas palabras como una bofetada. El silencio se hizo denso, casi tangible. «No es una excusa», se defendió, «de verdad el motor falló. Pero vine tan rápido como pude». Maximiliano la observó con desdén, como quien analiza un documento defectuoso. «Si fueras más eficiente en todo, no tendríamos estos retrasos». Elena sintió arder sus mejillas. Había tantas cosas que quería decirle, que la soledad la carcomía, que cada fracaso la hundía más en la desesperanza, que el vacío de su cama le rompía el alma. Pero las palabras quedaron atrapadas. ¿Para ti todo es eficiencia?, musitó finalmente. ¿Y qué hay de la empatía, del aliento, del amor? Él alzó una ceja. El amor no paga facturas, Elena. Ni tampoco impulsa un negocio de miles de millones. Elena tragó un nudo en la garganta. La sala entera giraba a su alrededor. Quiso dar un paso atrás, pero sus pies se negaron. «Yo pensé que apoyarnos mutuamente era parte del éxito». Maximiliano guardó silencio un momento. Después, desvió la mirada y señaló la silla frente al escritorio. «Siéntate. Vamos a revisar los indicadores de crecimiento». Con un nudo en el estómago, ella tomó asiento. Él abrió una carpeta y empezó a señalar cifras, como si con cada número le arrancara un pedazo de paz. «Aquí, en este último trimestre, las ganancias han bajado un 3%. Su voz era implacable: «Necesitamos un plan para revertirlo antes de fin de mes». Elena asintió, intentando concentrarse en las hojas, pero sus pensamientos flotaban lejos. Recordaba las risas compartidas en aquel mismo despacho cuando se casaron, las promesas de «en las buenas y en las malas». Sintió que esa promesa se había vuelto un fantasma. «Voy a preparar un informe alternativo», dijo ella con voz temblorosa. «Puedo reunir al equipo de análisis y buscar nuevas oportunidades». Maximiliano la miró por fin con más interés, aunque la dureza no se quitó de sus ojos. «Bien. Hazlo. Pero no falles». La frase quedó suspendida en el aire, más peligrosa que un filo. Cuando Elena salió de la oficina, sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. La pasillo parecía interminable, con cuadros que la observaban en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero retuvo el llanto. No podía permitirse debilidad en público. Un instante después, una voz suave la llamó desde el fondo. Era Clara, su asistente, con la mirada llena de preocupación. «Señora, ¿está bien?». La vi salir pálida. Elena buscó la mirada de Clara y, en esa pequeña quimera de apoyo, encontró fuerzas.
Solo, necesito un momento sola, gracias. Subió a su despacho personal, un espacio más íntimo donde colgaban fotografías de viajes y libros de poesía. Cerró la puerta y dejó que las lágrimas rodaran libremente. Lloró por el desprecio de él, por las promesas rotas, por la soledad que mordía sus noches. Lloró hasta que la almohada quedó empapada. Al incorporarse, notó cómo la rabia y la determinación se mezclaban. Se miró al espejo y, por primera vez en semanas, sus ojos se encendieron con un fuego nuevo. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje sencillo pero elegante, y llamó a su colega de marketing. Tenía que demostrar que ella también era capaz de generar resultados, de brillar sin él. Horas después, mientras reunía al equipo en la sala de conferencias, la voz de Elena sonaba firme, casi etérea. Hoy no solo aspiramos a mejorar un 3%. Hoy quiero que redescubramos nuestra pasión por lo que hacemos. Quiero que recuerden por qué empezamos este proyecto. Los rostros, al principio incrédulos, se fueron suavizando. En sus palabras, encontraron un eco de esperanza. Ella hablaba desde el dolor, pero también desde la convicción de quien no tiene otra opción que triunfar. Al terminar la exposición, las manos de sus subordinados se alzaron en aplausos espontáneos. En ese momento, Elena sintió el peso de la traición de Maximiliano transformarse en un impulso poderoso. Esa tarde, cuando volvió a la mansión, el crepúsculo tiñó el cielo de naranja. Se detuvo a mirar los jardines, sintiendo el murmullo de las fuentes. No había recibido respuesta de él desde la mañana. Ni una llamada, ni un mensaje. El silencio, antes una compañera traicionera, ahora era un desafío. ¿Qué haría a continuación? Elena apretó el bolso contra su pecho y entró en la casa con la cabeza erguida. A pesar de todo, algo en ella había cambiado, las grietas en su mundo parecían abrir paso a una luz distinta, más intensa. Aquella noche, mientras cenaba sola frente a una mesa exquisitamente adornada, levantó la mirada hacia las puertas cerradas del despacho de Maximiliano y pensó, mañana será otro capítulo. Y yo estaré lista para él. Al vestirse, sintió un escalofrío de anticipación. Hoy sería el evento de lanzamiento de la nueva línea benéfica de la fundación, un acto al que asistirían donantes, filántropos y, por supuesto, él. Pero ella había decidido que nada la detendría. Mientras se deslizaba en el elegante vestido azul, el mismo tono de sus ojos decididos, recordó las palabras de Clara, recuerda que tu valor es más grande que una copa vacía de atención. Cuando llegó al hall principal, el murmullo de los invitados la envolvió como un torrente suave. Voces que la saludaban con admiración, flashes de fotógrafos, cámaras que buscaban la mejor toma. Su pecho se hinchaba de orgullo, cada paso suyo en aquel pasillo era una declaración de independencia. Sin embargo, en cuanto desvió la mirada hacia la mesa de honor, el mundo pareció detenerse. Allí, de pie junto al atril, estaba ella, Mariana. Su figura era esbelta, altiva, envuelta en un vestido de seda rojo que cortaba la luz del salón. El cabello, cuidadosamente peinado hacia atrás, dejaba ver unos pendientes de brillantes que parpadeaban con cada gesto suyo. Mariana sonreía con esa seguridad casi arrogante de quien sabe que tiene el favor de un poder oculto. Elena sintió como el corazón le daba un vuelco. Aquella mujer era la sombra que se había filtrado en su vida, el símbolo de traición que aún no terminaba de quemar sus recuerdos. A su lado, Maximiliano hablaba al oído de Mariana, inclinándose con esa intimidad prohibida que dolía más que cualquier puñalada. Señora von Richter, bienvenida, la saludó amablemente un coordinador, llevándola hacia una butaca cercana. Elena asintió con cortesía, tratando de no desviar la vista de aquel grupo que parecía un coro silencioso de humillación. Cuando el orador subió al escenario, el murmullo cesó. Las luces se atenuaron y un foco blanco iluminó a Mariana, que tomó el micrófono con soltura. Buenas tardes a todos, comenzó ella, con voz clara. Me siento honrada de acompañarles en este proyecto que cambiará la vida de tantas madres y niños. Cada palabra de Mariana caía en el aire como una daga pulida. Elena notó la mordida de los murmullos, qué presencia, qué confianza. Ella misma se preguntó cuántas veces había caminado por ese escenario en su mente, hablando desde lo más profundo de su herida, anhelando escuchar un solo aplauso sincero. Mientras Mariana desplegaba su discurso, Elena sintió en los muslos un hormigueo de rabia y nostalgia.
Recordó los primeros meses de su matrimonio, cuando Maximiliano la traía a eventos similares y la presentaba orgulloso: mi esposa, el corazón de este proyecto. Ahora, aquella frase parecía un eco lejano, un espejismo en medio del desierto de su impotencia. Pero no se quebró. Respiró hondo, centró la mirada en un punto invisible al costado del escenario y sujetó con firmeza el bolso. Sabía que su momento llegaría. Cuando Mariana hizo una pausa triunfal, Maximiliano aplaudió con una sonrisa luminosa, dando la impresión de que ella era el único faro de grandeza en la sala. Elena se mordió el labio, contuvo un grito ahogado, y entonces, justo cuando creía que la humillación no podía subir más de tono, sonó el timbre que anunciaba el intermedio. La multitud se dispersó en pequeños grupos, buscando bocadillos y champán. Elena aprovechó para acercarse a las bambalinas. Entre bambalinas, los organizadores pulían los últimos detalles, y una mesera acomodaba bandejas de canapés. Ella buscó a Clara con la mirada y la encontró escondida tras un biombo, sola y preocupada. «Clara», susurró Elena, «¿dónde puedo prepararme antes de mi turno?». La asistente le indicó una puerta discreta al fondo del pasillo. Mientras caminaba hacia allí, Elena pudo escuchar las voces de Mariana y Maximiliano, murmuradas pero claramente colmadas de complicidad. «Estoy orgullosa de ti», decía él. «Nadie en esa sala podría hacerlo tan bien como tú». «Gracias, cariño», respondió Mariana, con un suspiro que Elena sintió clavarse en el pecho. «Nuestro proyecto juntos brillará en todas partes». Elena detuvo el paso. Su mano reposó contra la pared, fría, firme. Cerró los ojos y respiró con lentitud, liberando la rabia retenida. No permitiría que aquella alianza corrupta la desmantelara. Abrió la puerta del camerino, un espacio pequeño, con un espejo iluminado por bombillas doradas y un sofá de terciopelo azul oscuro. Entró y se sentó, mirando su reflejo en el cristal. Vio a la mujer que una vez dependió de los aplausos de un hombre, pero ahora veía en sus propios ojos la promesa de un destino forjado con sus propias manos. Se levantó y, con decisión, ajustó una hebra de cabello que resaltaba su rostro. Tocó la perla que colgaba de su cuello, un regalo de su madre. «Eres más fuerte de lo que crees», se dijo sin pronunciar ni una sola palabra. Cuando el intercomunicador anunció su turno: «Señora von Richter, en un minuto al escenario», Elena se puso de pie. Su sombra se alargó contra la pared y, por un instante, la vio transformarse en una figura imponente, lista para reclamar su sitio. Al salir, el murmullo del público la envolvió de nuevo. Pero esta vez no tembló. Avanzó con paso seguro hacia el atril, sabiendo que, frente a Mariana y a él, iba a escribir el siguiente capítulo de su victoria. El suspense flotaba en el aire. ¿Qué palabras tendría para desarmar esa alianza? ¿Cómo devolvería el golpe con su propia verdad? «Buenas tardes», comenzó, con la voz baja. «Sé que muchos de ustedes me conocen como la esposa de Maximiliano von Richter». Sintió un escalofrío cuando las miradas se clavaron en ella, algunas de sorpresa, otras teñidas de curiosidad. Vio a Mariana esbozar una sonrisa de autosuficiencia, y a Maximiliano abrazar con el brazo a la amante, como si la presentación fuera un trofeo. Elena respiró hondo y prosiguió: «Durante años viví a la sombra de su nombre, de sus triunfos, de sus decisiones. Aplaudía sus logros mientras ocultaba el vacío que crecía en mi interior». Un murmullo recorrió la sala, que Elena dejó que esas palabras fueran un cuchillo que rasgara el silencio. «Hoy celebro no mi apellido, sino mi voz», dijo, alzando la mirada hacia las butacas. «Celebro la capacidad de sobreponerme a la traición, al desprecio y al dolor». Sintió que cierta tensión se expandía. Los invitados intercambiaban gestos nerviosos, algunos desviaban la mirada, incómodos. Ella dio un paso adelante, dispuesta a mostrar su herida sin miedo. «Hace un año, mi mundo se quebró cuando el hombre con el que compartí promesas me eligió a ella sobre mí. Me quedé sola, sin respuestas, sin el calor de aquel amor que creí inquebrantable». Un escalofrío le recorrió la espalda al invocar aquel recuerdo. La imagen de Maximiliano alejándose, con el maletín en mano, seguía clavada en su memoria. Pero ahora no estaba indefensa. «Pero esa ruptura me dio algo inesperado, me devolvió la fuerza que creí perdida», continuó, apretando los puños. «Alimentó en mí el coraje de enfrentar mis miedos y transformar esa herida en un motor de vida». La sala se quedó en un silencio punzante.
Solo se escuchaba el leve zumbido del aire acondicionado y, a lo lejos, el suspiro de un invitado que no podía contener la emoción. Hoy presento esta iniciativa para madres que, como yo, han tenido que empezar de nuevo en circunstancias imposibles. Hizo una pausa medida. Porque sé que cada historia de abandono puede convertirse en un relato de triunfo. De pronto, un suave murmullo ascendió desde el fondo, era la música de un video que comenzaba a proyectarse en la pantalla detrás suyo. En ella, aparecían imágenes de madres solteras, aulas llenas de niños sonrientes, talleres de capacitación, pero, sobre todo, la mirada radiante de alguien que, aún con miedo, decidió avanzar. Elena se permitió una pequeña sonrisa al reconocerse a sí misma en uno de esos encuadres, el instante en que, meses atrás, sostenía un cartel con la fecha de su primer discurso público. Esta fundación, dijo al volver al micrófono, no es solo un proyecto personal. Es un compromiso de toda una comunidad. Y quiero invitarles a sumarse, a creer que lo imposible solo espera a quien se atreve. En ese momento, sintió un movimiento detrás de ella, un asistente acercaba, casi en silencio, 3 globos plateados en forma de número 3. Un gesto sutil, pero cargado de significado. Elena respiró hondo, dejando que la emoción nublara levemente su voz, y, por cierto, dijo, y alzó los globos con delicadeza, no estoy sola en este camino. Estos 3 pequeños, mostró los globos hacia la sala, representan a mis hijos. Mis trillizos. Un murmullo de incredulidad se convirtió en un estallido de aplausos espontáneos. Los flashes de las cámaras iluminaron la sala en oleadas de destello. Elena vio a Mariana palidecer, y a Maximiliano enderezarse en su asiento, con el semblante rígido. «Trillizos», exclamó alguien. En un solo embarazo. Elena dejó escapar una risa suave, cargada de triunfo. «Sí», asintió. 3 razones para levantarme cada mañana con la certeza de que la vida siempre puede sorprendernos. 3 razones para no aceptar jamás un adiós como definitivo. La ovación subió de volumen. Padres en primera fila se limpiaban las lágrimas, empresarios estrechaban puños en señal de emoción. Elena dejó que cada aplauso le calentara el pecho, como un brasero que consumiera el frío de la traición. Cuando por fin pudo hablar de nuevo, lo hizo para cerrar con una confesión. «A ti, Maximiliano», susurró, con voz apenas audible pero cargada de intención, «gracias por enseñarme que la verdadera fuerza nace cuando perdemos todo. Porque hoy no dependo de ti. Dependo de estos 3 corazones que laten por mí». Sintió el silencio temblar antes de que él se pusiera de pie. Maximiliano avanzó hacia el atril, con el gesto adusto, pero en sus ojos había un brillo nuevo, una mezcla de orgullo, remordimiento y algo que parecía admiración. Elena sostuvo la mirada, sin retroceder. «Elena», dijo él, con voz grave, «jamás imaginé que fueras capaz de esto». Ella inclinó la barbilla en un gesto sereno. «Ahora sabes de lo que estoy hecha». «Lo hiciste», susurró Clara, con la voz quebrada por la emoción. Fue un momento mágico. Elena tomó la toalla y se limpió el sudor de la frente antes de responder. «No sé si magia», su voz estaba baja. «Solo siento que, por primera vez, dije mi verdad». Clara se sentó a su lado, colocó una mano sobre el hombro de Elena y exhaló despacio. «Tú siempre tuviste esa verdad dentro, pero hoy la liberaste». Un silencio cálido se estableció entre ellas. Entonces, Elena inhaló profundo y miró al escenario a través de la pequeña ventana que daba al pasillo. «Clara», comenzó. «Hay algo que no les conté». La asistente la observó con atención. «¿Qué pasa?». Elena dejó la toalla sobre la mesa chica y tomó la copa de agua con manos firmes. «Desde el momento en que Maximiliano me dejó, supe que no bastaría con reconstruir mi carrera. Tenía que prometerme a mí misma algo más grande». Clara arqueó una ceja. «¿Una promesa?». Elena asintió, y en su mirada surgió un brillo de secreto revelado. «Le prometí a mis hijos que, pase lo que pase, jamás vivirían el miedo de la soledad. Que crecerían con quien los defendiera, los amara y les mostrara su propio valor». Clara deslizó la mano para tocar suavemente la de Elena. «Eso es hermoso». Pero Elena meneó la cabeza, como si el gesto no alcanzara a expresar la magnitud de su juramento. «No es solo eso», insistió.
Les prometí que una madre puede ser dos padres, puede ser una fortaleza sin rendirse, puede convertir el dolor en esperanza. El silencio se volvió más denso, cargado de reverencia. Entonces, Clara preguntó con voz temblorosa, ¿y cuándo piensas revelar ese plan? Elena dejó la mirada perdida en el reflejo del espejo y murmuró, aún no. Esta promesa es mi fuerza oculta. Nadie debe conocerla por completo, porque si la exhibo ahora, la gente solo verá un eslogan. Necesito que mis actos la confirmen. Clara la miró pensativa. Entonces, ¿hasta cuándo lo guardarás en secreto? Elena se levantó, dio un paso hacia la mesa de maquillaje y tomó un lápiz labial rojo intenso. Hasta que mis hijos caminen seguros por el mundo, y hasta que la gente comprenda que un adiós no es el fin de una historia, sino el inicio de la suya propia. Aplicó el color con cuidado y giró el rostro para observar el resultado. Sus labios rojos contrastaban con su palidez, como dos llamas desafiando la oscuridad. Esa es la verdadera promesa oculta, continuó, Clara. Mientras permanezca en mi corazón, nadie, ni él, ni sus murmullos, ni el recuerdo de su traición, podrá detenerme. Clara exhaló con admiración. Entiendo. Y te apoyaré en cada paso que des. Elena sonrió con gratitud y se acercó para abrazar a su amiga. En ese instante, un ruido seco en la puerta les recordó que el mundo seguía girando. Elena, la voz de Maximiliano sonó al otro lado. ¿Puedo pasar? Elena soltó a Clara y giró hacia la puerta. Su pecho se apretó con un golpe de sorpresa y aprensión. Adelante, respondió ella, con la voz controlada. La puerta se entreabrió y apareció Maximiliano, con el semblante serio pero con los ojos llenos de una inquietud nueva. Sostenía en la mano un sobre lacrado. Encontré esto en la mesa de honor, dijo, alzando el sobre. Tus notas, supongo. Elena frunció el ceño. Son apuntes del evento. Él caminó hacia el centro de la habitación, sin soltar el sobre. No fueron los únicos apuntes. Vi cómo te retiraste apresurada a escribir. Nunca supe si era un diario personal o un guión para el escenario. Elena apretó la mandíbula. Era solo algo que necesitaba sacar de dentro. Maximiliano dio un paso más y dejó el sobre la mesa. ¿Puedo leerlo? Elena lo miró fija. La luz del camerino dibujaba sombras marcadas en su rostro. No, respondió con voz firme. Es mío. Se hizo un silencio denso. Él la estudió durante unos segundos que parecieron horas. Comprendo, murmuró. Hay facetas tuyas que aún no entiendo. Elena sintió un vuelco en el estómago. Aquello sonaba a petición de permiso y, al mismo tiempo, a reconocimiento de distancia. Quizás nunca las entiendas, dijo ella suavemente. Pero eso no cambiará lo que he decidido, seguir adelante con mi promesa. Maximiliano asintió, como si aceptara una derrota inevitable. Solo, cuídate, Elena. Sé que no eres la misma mujer que dejé atrás. Hizo una pausa. Espero que eso signifique que te recuperarás plenamente. Elena percibió en su tono una mezcla de respeto y nostalgia. Me recuperé hace tiempo, concluyó ella. Lo que he hecho hoy es la prueba. Él se volvió hacia la puerta y guardó silencio antes de despedirse. Que termine bien la noche. Dentro, encontró sus apuntes, ideas para campañas, esbozos de discursos, una bitácora de sentimientos crudos. Sintió la emoción palpitar al ver la prueba tangible de su propio itinerario, un camino de sanación y empoderamiento. Pero sabía que no bastaba con la teoría. Hoy debía enfrentar la realidad, salir al mundo corporativo y demostrar que su voz tenía valor incluso fuera del apellido von Richter. Se levantó, se ajustó la blusa blanca que vestiría como armadura, y salió al pasillo con paso decidido. En la recepción, Clara ya estaba ultimando detalles de la agenda del día. Buenos días, jefa, saludó Clara con una carpeta bajo el brazo. Hoy tienes 3 entrevistas con empresas de responsabilidad social y una reunión con la ONG local. Elena asintió, apenas consciente de que su estómago revolvía mariposas ansiosas. Gracias, Clara, contestó. Necesito preparar cada una con cuidado.
Clara le regaló una sonrisa comprensiva y las dos salieron juntas. En el coche, Elena repasó mentalmente los puntos clave, su propia historia, el potencial de sus proyectos, las cifras de impacto. Aún así, cada palabra retenía un eco de nervios. Pensó en sus trillizos, en la promesa no revelada, y sintió como un fuego de responsabilidad le calentaba el pecho. La primera parada fue la sede de Corazón Solidario, una organización mediana con paredes decoradas por dibujos infantiles. Elena entró y saludó cordialmente al director, un hombre de mirada suave que la invitó a un despacho pequeño. Se sentó frente a él y, al iniciar la presentación, sintió un temblor al recordar el silencio expectante del gran salón de anoche. Inspiró hondo y empezó: gracias por recibirme. Vengo con la convicción de generar un programa de acompañamiento para madres solteras, con enfoque en educación financiera y apoyo psicológico. Mientras hablaba, notó cómo su voz se afirmaba con cada ejemplo que narraba, como si la emoción reforzara su argumento. El director asentía, tomaba notas y, al final, la invitó a una segunda reunión. Elena salió con un leve temblor en las piernas, pero el corazón ligero. La siguiente cita la llevó a un rascacielos de vidrio. La sala de juntas estaba helada, no solo por el aire acondicionado, sino por la frialdad de los asistentes al fondo de la mesa. Cuando Elena puso sobre la mesa su currículum y comenzó, la rigidez la intimidó, rostros imperturbables, bolígrafos implacables. Con cada diapositiva, sintió una tensión creciente, como si sus palabras se perdieran en un vacío profesional que no reconocía historias de dolor y renacimiento. Al culminar, uno de ellos le dijo con tono cortante: agradecemos tu propuesta, pero buscamos algo más convencional. El golpe le dolió en el rostro, como un golpe real. Sintió su garganta apretarse y, aunque la rabia burbujeó, no permitió que estallara. En su lugar, inclinó el rostro con dignidad: entiendo. Gracias por su tiempo. Salió sin lágrimas, pero su puño apretado en la puerta del ascensor lo expresó todo: el peso del rechazo, el vértigo de la incertidumbre. En el viaje de regreso, el cielo se tornó gris. Elena observó la lluvia deslizarse por el parabrisas y pensó en sus hijos. ¿Qué les diría si la vieran derrotada? Cerró los ojos un instante y se recordó a sí misma la promesa, su fuerza oculta. Cuando la puerta del ascensor se abrió en la planta baja, apretó los hombros y salió con paso firme. La última entrevista del día fue en la ONG local. Esta vez, la recibieron con calidez. Al sentarse, la coordinadora la miró con curiosidad afectuosa: Elena, tu nombre nos llamó la atención, pero queremos saber más de la mujer detrás del apellido. Elena inhaló, saboreó la oportunidad y respondió: más allá de cualquier linaje, soy madre de trillizos y he vivido el abandono. Mi proyecto surge de la necesidad de crear redes de apoyo reales para quienes atraviesan esa soledad. La coordinadora asintió y las paredes se iluminaron con risas infantiles lejanas. Al final, la ONG propuso un piloto conjunto. Elena casi no lo creyó, una puerta que se abría por fin. Cuando volvió a la oficina provisional, Clara la esperaba con 2 tazas de café caliente. ¿Y qué tal?, preguntó, con la mirada expectante. Elena se dejó caer en la silla, exhaló con alivio y sonrió, la primera sonrisa auténtica del día. Un éxito, Clara. 2 síes y un tal vez que muy posiblemente será un sí. Clara aplaudió con entusiasmo y la abrazó. Sabía que lo lograrías. En ese abrazo encontró consuelo y la certeza de que cada paso, incluso los que ardían de dolor, la llevaban más cerca de su meta. Al caer la tarde, Elena cerró la puerta de la oficina y miró el sobre de nuevo. Esta vez, lo guardó en un cajón junto a su computadora portátil. Afuera, la lluvia había cesado, y el cielo se abría en pinceladas de naranja y violeta. Supo que la reconstrucción no sería un camino recto, pero también que cada rechazo era un peldaño hacia la cima de su propia victoria. Se vistió sin pensar demasiado, una blusa suelta y unos pantalones de tela suave. Mientras se miraba al espejo, palideció al notar un ligero mareo. Debe ser el estrés, se dijo, pero una voz en su interior murmuraba otra cosa. Bajó a la cocina para tomarse un vaso de agua, el reflejo de la ventana le devolvió una imagen temblorosa, como si su cuerpo le revelara un secreto. Cuando llegó al consultorio, el pasillo olía a desinfectante y esperanza. El doctor Ramírez,
un hombre de mirada afable y canas plateadas, la recibió con una sonrisa cómplice. Elena, buenos días. Pasa, siéntate, la invitó mientras revisaba su carpeta. Veo que venías con algo de ansiedad. Ella apoyó las manos en las piernas y asintió con la mirada baja. Sí, doctor. He estado muy ocupada, pero esta mañana me sentí rara. Él la estudió con profesionalidad y, tras recoger una muestra, le pidió que regresara en media hora. Elena salió a la sala de espera y se apoyó contra la pared, respirando con lentitud. Cada tic del reloj resonaba en sus oídos como un tambor de juicio final. ¿Qué pasará?, pensó, el pecho oprimido. Al cabo de unos minutos, la enfermera la llamó y la condujo a una sala más pequeña, donde una pantalla mostraba imágenes en blanco y negro. Elena describió su malestar, náuseas, sueño excesivo, antojos de frutas. El doctor encendió el ecodoppler y deslizó el gel frío sobre el vientre de Elena. Ella contuvo la respiración, aferrada al borde de la camilla, con el corazón en un puño. Vamos a mirar, musitó el doctor mientras movía el transductor. En la pantalla apareció primero un pequeño punto que latía con fuerza. Elena sintió una punzada de emoción y puso la mano sobre la mesa, queriendo tocar ese latido ajeno y al mismo tiempo suyo. Ese es tu bebé, dijo el doctor con suavidad. Pero espera. El transductor se desplazó 1 centímetro y emergió un segundo punto, con otro latido. El asombro se dibujó en el rostro del doctor. ¡Sorpresa!, exclamó. No es uno, señorita von Richter. Son 2 corazoncitos. Elena exhaló aliviada y, justo cuando pensaba que su vida no podría cambiar más, el doctor recorrió un área lateral. Hay un tercero, anunció con una sonrisa contenida. Claramente trillizos. El silencio se hizo tan espeso que Elena solo oyó el eco de su propia respiración. Luego, el mareo regresó junto con un torrente de lágrimas que brotaron incontenibles. ¿Trillizos?, susurró, llevándose la mano al corazón. 3. El doctor la acompañó para que se sentara con más calma. Lo sé, es una noticia abrumadora. ¿Cómo te sientes? Ella se llevó el pañuelo a la cara y gimió con mezcla de pánico y alegría. No lo sé. Tengo miedo y, al mismo tiempo, una felicidad tan inmensa que... Doctor, esto cambia todo. El doctor asintió con empatía. Será un embarazo de alto riesgo. Necesitarás reposo, controles constantes y apoyo incondicional. Elena cerró los ojos, imaginando el rostro de sus 3 hijos, pequeños corazones latiendo bajo su piel. Sintió un nudo en la garganta y, al abrirlos, halló en la mirada del doctor un faro de esperanza. Lo enfrentaré, dijo con voz temblorosa, pero firme. Mis hijos, ellos merecen todo de mí. El doctor sonrió y le ofreció información sobre especialistas y grupos de apoyo. No estás sola en esto, aseguró. Vamos a planificar un seguimiento estricto. Al despedirse, Elena abandonó el consultorio con el sobre de datos en la mano y el pecho hinchado de un júbilo tembloroso. Afuera, el sol brillaba intensamente, como si el mundo celebrara con ella. Caminó hasta el coche y, al sentarse, dejó que las lágrimas fluyeran sin culpa. El rugido del motor la ancló a la realidad. Su vida, de pronto, se multiplicaba por 3. Mientras arrancaba, recordó la promesa no revelada a sus hijos: protegerlos, amarlos y enseñarles su propio valor. Ahora, esa promesa adquiría un nuevo sentido. El suspense latía en cada semáforo. ¿Cómo compatibilizaría su lucha profesional con el cuidado de 3 bebés? ¿Cómo encajarían Maximiliano y Mariana en esa ecuación de ternura y esfuerzo? Elena apretó el volante, inspiró profundamente y, con una sonrisa luminosa, murmuró para sí: vamos allá, pequeñines. Nuestra aventura apenas comienza. Se vistió con ropa cómoda y bajó a la sala donde Clara había preparado una bandeja de té de hierbas y tostadas con aguacate. La asistente la observó con ternura. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Clara, colocando la taza humeante frente a ella. Elena tomó un sorbo lento, permitiendo que el calor la calmara. Siento 2 voces dentro de mí, confesó. Una me dice que esto es demasiado, que no podré con 3 bebés, los eventos, las entrevistas. Que voy a fallar.
Clara ladeó la cabeza, como quien escucha un confesionario. ¿Y la otra voz? Elena dejó la taza sobre la mesa y se pasó la mano por el pelo. Me dice que soy más fuerte de lo que creo, que ya he sobrevivido a lo imposible. Que cada paso que he dado hasta aquí me ha preparado para este momento. Clara asintió con suavidad. Es tu coraje pidiendo salir. Una pausa cargada de emoción llenó la sala. Entonces, Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Miró el jardín, donde las flores amanecían empapadas de rocío. Tengo miedo de no poder darles todo, susurró. Miedo de volver a sentirme sola cuando lleguen las complicaciones médicas, las noches en vela, las pruebas. Clara se acercó y tomó la mano de Elena. No estás sola, reiteró. Tienes a un equipo, tienes amigas y tienes tu propia fortaleza. Elena giró y encontró en los ojos de Clara ese reflejo de confianza que necesitaba. Respiró hondo, apretó la mano de su amiga y dijo, hoy tengo una entrevista, pero siento el peso de mis propios miedos. Como enfrento a ejecutivos que no saben nada de empatía ni de noche sin dormir. Clara sonrió con determinación. Con la verdad, Elena. Con el coraje que ya ha demostrado. Habla desde tu experiencia, desde tu vulnerabilidad. Eso nadie puede comprarlo. Elena asintió, sintiendo que las palabras de Clara eran un alivio, un mapa hacia su propio poder. Se sentó de nuevo, terminó el té y, con un gesto decidido, se secó las manos en el pantalón. Tienes razón, murmuró. Hoy hablaré con el corazón. Si caigo, caeré con dignidad. Horas más tarde, en la sala de reuniones de Manos Unidas, Elena tomó asiento frente a un grupo de ejecutivos imponentes. Uno de ellos alzó la vista del dossier y preguntó, señora von Richter, ¿por qué deberíamos invertir en un proyecto liderado por alguien con tantas incertidumbres personales? Un silencio gélido recorrió la sala. Elena sintió el golpe, pero recordó la conversación con Clara. Inhaló con fuerza y respondió, porque cada lágrima que he derramado en los últimos meses, cada noche en vela, cada latido acelerado al pensar en el futuro de mis hijos, me han enseñado algo invaluable, la resiliencia. Un murmullo recorrió la mesa, alguno desvió la mirada, incómodo. Elena prosiguió, la responsabilidad social no es solo números. Es entender el miedo que sienten las madres solteras, convertirlo en acciones reales, apoyo psicológico, habilidades laborales, redes comunitarias. Yo no solo hablo de teoría, hablo desde la carne y la sangre de mis propios miedos y de la llama de mi coraje. El presidente de la mesa se inclinó hacia adelante, con un brillo nuevo en los ojos, admiro tu honestidad. Y las estadísticas de apoyo a madres solteras pueden mejorar con tu liderazgo. ¿Cuál es tu propuesta de piloto? En ese momento, Elena sintió que su temor se transformaba en combustible. Desplegó su plan con pasión, describiendo talleres presenciales, asesorías en línea y alianzas con hospitales. Cada palabra se alimentaba de la emoción auténtica que llevaba dentro. Al terminar, el ambiente había cambiado, los rostros anteriormente escépticos ahora mostraban empatía e interés. Aprobado, dijo el presidente. Comenzamos en un mes. Elena contuvo la exhalación, las manos le temblaron, pero una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios. Había vencido su miedo con coraje. Al salir del edificio, el sol de la tarde acarició su rostro. Llamó a Clara para contarle la buena noticia. Al teléfono, su voz temblaba de alegría. ¿Lo logramos?, exclamó. Me dieron la aprobación. Clara rió emocionada, sabía que lo harías. Tu coraje venció al miedo. Elena cerró los ojos un segundo, sintiendo en su interior la presencia de sus hijos, que imaginó sus risas, sus pequeños dedos aferrándose a los suyos. Hoy, dijo con voz serena, he demostrado que el miedo es solo el primer paso hacia el coraje. Al abrir la puerta del vestíbulo, Clara la esperaba con una expresión extraña, mezcla de alegría y algo que parecía expectación. Elena, alguien vino a verte hace una hora, dijo Clara, mostrándole un sobre. Dejó esto con tu nombre. Elena tomó el sobre y sintió el pulso acelerarse. Lo abrió con cuidado y sacó una tarjeta de presentación, Isabela Vargas, Fundación Amanecer, y una nota breve, podría interesarte una alianza. Te espero mañana a las 3.
IV. Elena palideció al leerlo. No conocía esa fundación, pero el nombre le evocaba amaneceres, nuevos comienzos. Guardó la tarjeta con el cuidado de quien recibe un tesoro inesperado. ¿Fundación Amanecer?, murmuró. No me suena. Clara sonrió con complicidad. Es el grupo de tu antigua profesora de la universidad, la doctora Vargas. ¿Recuerdas cuando dabas clases de filosofía en tu semestre sabático? Los recuerdos inundaron a Elena, la voz apasionada de la doctora Vargas, los debates sobre ética, justicia y responsabilidad social que la habían inspirado a convertirse en más que una simple esposa de empresario. Recordó cómo, en una de esas charlas, había jurado que su vida estaría al servicio de los demás. Claro. Exclamó. La admiraba muchísimo. Pero perdí contacto tras mudarme. Clara incluyó, ella vio tu discurso en video hoy. Ha hablado de ti en un chat de exalumnas y quiso encontrarte. Elena dejó la tarjeta sobre la consola y apoyó la frente contra la pared fría. Un torbellino de emociones la invadió, orgullo, nostalgia y una pizca de vértigo. Mañana a las 3, repitió, como si fuera un conjuro. En ese instante, el teléfono sonó. Era su madre, llamando desde otra ciudad. Elena contestó y, tras unos saludos entrecortados, le contó el éxito de la entrevista. Su madre lloró de emoción al otro lado de la línea, y Elena se sintió arropada por un amor antiguo que se derretía en su pecho. Hija, siempre supe que podías lograrlo, dijo su madre con voz temblorosa. Y recuerda que cuentas conmigo para lo que necesites. Al colgar, Elena se vio a sí misma reflejada en el cristal de la ventana, la luz naranja del atardecer jugaba en su cabello, revelando la mujer fuerte que había emergido del dolor. Se giró hacia Clara. ¿Podríamos invitar a la doctora Vargas a un café aquí mañana? Quizá en mi salón. Necesito agradecerle, y entender bien esa propuesta. Clara asintió, entusiasmada. Claro. Mañana preparo todo. Esa noche, mientras cenaba en soledad, una simple ensalada y pan integral, Elena sintió el cosquilleo del suspense. ¿Qué querría la doctora Vargas de ella? ¿Sería solo un gesto cordial de una antigua profesora, o un puente hacia recursos y contactos que potenciaran su fundación? La incertidumbre la mantuvo despierta hasta las 2 de la madrugada, repasando mentalmente posibles preguntas y respuestas. Al amanecer siguiente, el sol entró con fuerza por las cortinas. Elena se vistió con un vestido sobrio, de tonos grises y blancos, sintiendo que el atuendo debía reflejar la mezcla de profesionalismo y calidez. Bajó a la sala de estar, donde Clara había dispuesto sillas, tazas y un arreglo de flores silvestres. Sobre la mesa, la tarjeta de la Fundación Amanecer relucía, inmutable. Cuando el reloj marcó las T:03 en punto, el timbre sonó anunciando la llegada de la doctora Vargas. Elena abrió la puerta y se encontró con una mujer de mirada luminosa, canas apenas plateadas y una sonrisa acogedora que parecía abrazarla. Isabela, susurró Elena, emocionada. ¿Cuánto tiempo? La doctora la abrazó con fuerza. Elena, has florecido, dijo con voz suave. Vi tu discurso y supe que tenías que oírme. La invitó a pasar y se sentaron. Clara les ofreció té verde y unas galletas artesanales. La doctora tomó la tarjeta y la colocó frente a Elena. Fundación Amanecer está creando un programa de mentores para emprendedoras sociales con experiencia audiovisual, explicó. Sabemos de tu canal de YouTube y tu habilidad para contar historias. Creemos que puedes ayudar a otras mujeres a narrar su verdad y movilizar recursos. Elena absorbió esas palabras como quien recibe agua en el desierto. ¿Mentoras?, repetía, con la voz cargada de sorpresa. Pero yo apenas empiezo. La doctora sonrió, negando con la cabeza. Justamente por eso. Tu historia es un faro para quienes temen dar el primer paso. Quiero que seas parte del consejo asesor. No como una figura de relumbre, sino como alguien que entienda el dolor y la superación. El corazón de Elena latió con fuerza. Pensó en sus trillizos, en Clara, en las noches sin dormir y en los rechazos. Todo aquello la había preparado para un rol así. Con la garganta seca, respondió, acepto, y me siento honrada. Isabela alzó la tetera para servir más té.
Mañana te presentaré al resto del equipo. Pero hoy, hizo una pausa para mirar a Elena directamente a los ojos, hoy eres mi aliada más esperada. Elena inclinó la cabeza, emocionada y agradecida. Gracias, Isabela. Prometo ser una aliada fuerte. Buenos días, saludó Elena, aún con la voz algo ronca de sueño. ¿Cómo vamos con la decoración? La decoradora alzó la mirada y sonrió. Hemos elegido tonos lavanda y dorado, para transmitir esperanza y calidez. Mañana por la mañana montaremos los arcos de flores en la entrada. ¿Te gusta la idea? Elena asintió, con el corazón palpitando. Perfecto. Quiero que cada invitado sienta al entrar que ha cruzado un umbral a un espacio de solidaridad. Clara tomó notas en su libreta. El equipo de catering también te espera para ajustar el menú. La llamada llegó en ese instante. Era el chef ejecutivo de Sabores con Sentido. Señora von Richter, comenzó él con voz cálida, hemos preparado 4 opciones de canapé, 2 saladas, 2 dulces. ¿Quieres revisarlas hoy después del almuerzo? Sí, por favor. A las 2 en mi oficina de casa, respondió Elena, consciente de que cada detalle importaba. Cuando colgó, exhaló con un ápice de tensión. Se dirigió a la biblioteca donde Isabela Vargas la esperaba, con una carpeta verde llena de sobres. Ambas se sentaron alrededor de la gran mesa de caoba. He confirmado a los ponentes y tenemos un retraso con la empresa de sonido, explicó Isabela, mostrando un email. Dicen que su equipo no llega hasta después del montaje de escenario. Elena frunció el ceño, eso no puede suceder. Sin micrófonos ni altavoces, mi discurso se perderá. Isabela asintió, buscando una solución rápida, voy a llamar al proveedor alterno que me recomendó un colega en Seúl. Dicen que tienen equipos móviles. Elena tomó la mano de Isabela, agradecida por su diligencia. Gracias, Isabela. En este momento, sentir que cuento contigo me da fuerza. Isabela alzó una ceja divertida, no solo cuidas de ti, cuidas de todo el equipo. Eso es lo que marca la diferencia. A media mañana, Elena se retiró a su cuarto para probar el vestido de gala que luciría en la gala, un diseño de corte ceñido en tono marfil, con bordados discretos de perlas que formaban un trenzado floral. Se lo ajustó con cuidado mientras Clara la ayudaba con los cierres. Es impresionante, susurró Clara. Resalta tu silueta y tiene un aura de pureza. Elena dio un pequeño giro frente al espejo, espero que no sea demasiado ostentoso. No quiero que trascienda mi mensaje de humildad y servicio. Clara sonrió, es el equilibrio perfecto, elegancia y sencillez. Cuando el reloj marcó la 1, Elena se reunió con el chef en la cocina doméstica adaptada para degustaciones. En una mesa larga, había pequeñas porciones de hojaldre rellenas, brochetas de mango con queso de cabra y mini crème brûlée en cucharitas. Prueba esta, indicó el chef, ofreciéndole la brocheta. Es nuestro candidato para el cóctel de bienvenida. Elena la probó con atención, cerrando los ojos para percibir mejor el contraste de sabores. Delicioso, declaró. Lleva la combinación justa de salado y dulce. El chef sonrió satisfecho, lo añadimos al menú final. Mientras salía de la cocina, notó cómo el estrés se diluía ligeramente. Cada pequeño triunfo, una elección de color, el vestido perfecto, un canapé aprobado, formaba un mosaico de confianza. A media tarde, regresó al estudio para ensayar su discurso. La sala estaba en penumbras, iluminada solo por el haz de la lámpara de pie. Elena desplegó sus apuntes y, con voz temblorosa al principio, comenzó a leer, hoy nos unimos para sembrar esperanza en quienes más lo necesitan, la voz le vibró en la garganta, recordó el eco de aquel gran salón donde escuchó su propio discurso por primera vez. Cerró los ojos e imaginó a las madres solas, a los niños sin guía, al vacío que quiso llenar con su fundación. De pronto, un golpe seco la hizo abrir los ojos. Clara había entrado con 2 vasos de agua. Te escuché desde afuera, dijo Clara en voz baja. No suenes como si estuvieras leyendo, hazlo como si hablaras con un viejo amigo. Elena asintió y tomó un sorbo de agua. Tienes razón. Gracias por estar ahí, siempre. Clara le estrechó el hombro y salió sin interrumpirla. Elena volvió al texto, esta vez dejando que su emoción fluyera sin filtros, modulando el tono, marcando pausas para respirar y construir tensión,
porque cada historia de abandono puede transformarse en historia de triunfo. Cuando el teléfono sonó de nuevo, casi no quiso contesta. Era Isabela, el proveedor alterno confirma disponibilidad de sonido. Llegarán a las 6 mañana. Elena aspiró, sintiendo el pecho inundarse de alivio. Perfecto. Eso nos da tiempo para la prueba de sonido al mediodía. Colgó y se dejó recostar en el sofá, agotada. Sin embargo, la sensación en su interior no era de cansancio, sino de una llama que no se extinguiría, la certeza de que su propósito se materializaba en cada tarea. La noche anterior al evento, mientras cerraba el maletín con los guiones finales y las notas de agradecimiento a los patrocinadores, Elena murmuró a solas: mañana, aquí comenzaré una nueva era, y no hay vuelta atrás. Señora von Richter, gritó un reportero con corbata desordenada. ¿Es verdad que solo está aquí para obligar a Maximiliano a volver con usted? Elena inhaló con tranquilidad forzada. Se ajustó el abrigo, buscando el coraje interior que tanto le había costado cultivar. Estoy aquí para hablar de madres solteras, no de mi vida privada, respondió, con voz firme, sin dejar de avanzar hacia la entrada del salón. Los flashes la cegaron por un instante. Sintió los labios secarse, pero mantuvo la barbilla en alto. Cuando alcanzó la puerta, Clara la sostuvo por un brazo. No mires atrás, susurró la asistente. Llegaremos más rápido así. Dentro, las conversaciones se tornaron un murmullo bajo, el ambiente olía a flores frescas y a expectación. En la recepción, un joven encargado de prensa alzó las manos en señal de «un momento». Señora von Richter, acaban de publicar en la sección social un titular agresivo: la exmujer del magnate, en su gran noche, tras recopilar chismes sobre su relación con Mariana. Elena frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Chismes?, repitió, con voz apenas audible. ¿De qué hablan exactamente? El joven le mostró su tableta, una nota breve que hablaba de filtraciones de que habría utilizado amigos de la prensa para desacreditar a Mariana, y un comentario anónimo que hablaba de revanchas ocultas tras el culto a la filantropía. Elena se incorporó, con los puños apretados. No he autorizado nada de eso, dijo, apretando los dientes. Esto es una campaña de difamación. Clara puso una mano en su hombro: no dejes que esto te distraiga. Tienes 20 minutos para subir al escenario. Respiró hondo. Se alejó un paso, apoyó la palma contra la pared fría y cerró los ojos. Quiso pensar en sus trillizos, en la promesa de protegerlos, en el aula juguetona que vería cuando todo esto pasara. Contó mentalmente hasta 10, sintiendo como el fuego de su determinación reemplazaba el hielo del miedo. Cuando abrió los ojos, encontró a Isabela Vargas acercándose con una expresión solidaria. No dejes que los rumores te roben el momento, musitó la doctora. Ellos están aquí para ti, no para ti dar titulitos. Elena asintió y cruzó la recepción hacia el pasillo que llevaba al escenario. Detrás de una cortina gruesa, el murmullo del público se hacía más intenso. Una última mirada al espejo del camerino le devolvió una mujer erguida, pálida pero resuelta. Vamos, se dijo. Esto es más grande que cualquier calumnia. Al salir al escenario, el foco la iluminó y el murmullo cesó. El estruendo de los flashes quedó atrás, sustituido por un silencio expectante. Elena avanzó hacia el atril, sintiendo el peso de cada ojo sobre ella. Entre el público, adivinó algunas miradas curiosas, otras claramente escépticas, y por un segundo temió que el rumor hubiera minado su credibilidad. Entonces recordó la frase que había escrito en su diario: el verdadero triunfo no está en el poder que otros otorgan, sino en el amor que construyes con quienes dependen de ti. Buenas noches, comenzó con voz clara. Gracias por acompañarnos en esta gala de la Fundación Amanecer. Abrió su libreta, levantó la mirada y, por primera vez ese día, dejó que su voz respirara emoción sin temor. Debo confesar que ha habido rumores en los pasillos sobre mis intenciones aquí. Dicen que esta noche solo busco exponer mi dolor, vengarme de historias pasadas. Sintió un escalofrío, todos estaban pendientes de su siguiente frase. Pero si algo he aprendido, es que el dolor no se combate con venganzas, sino con acciones. Hizo una pausa medida. Aquí no vine a hablar de rencores, vine a hablar de esperanza. Su mano tembló ligeramente al tomar el micrófono,
pero la sostuvo con firmeza. La verdadera revolución social nace cuando extendemos una mano a quien necesita levantarse. Cuando convertimos las heridas en impulso para construir un mañana distinto. El salón entero se quedó en silencio, colmado de emoción. Elena avanzó un paso, bajó la mirada y, con voz suave, compartió un fragmento íntimo de su diario. Anoche leí: mis hijos merecen una madre que guíe sus pasos con amor sincero, no con historias de dolor ajenas a su inocencia. Un susurro colectivo recorrió la audiencia. Elena repitió la frase, esta vez mirando a cada lado del salón. Es por ellos por quienes estoy aquí. No por mi pasado ni por el eco de falsedades. Su voz se quebró un instante, y algún invitado soltó un pañuelo. Entonces, sintió como el rumor se desvanecía, sustituido por la honestidad del momento. Con un gesto firme, dejó la libreta abierta y alzó ambos brazos. Esta noche celebramos la fuerza de quien, a pesar de todo, elige avanzar. Celebremos la solidaridad por encima de los chismes, la fe por encima de las difamaciones. Un aplauso espontáneo estalló, seguido por un rugido de aprobación. Elena sintió las lágrimas asomarse, pero las contuvo, sabía que su victoria estaba en cada latido de aquellos aplausos sinceros. Al finalizar su discurso, regresó al camerino con el corazón latiendo al ritmo de su propia verdad. Detrás de la puerta, un mensaje en su móvil: buen trabajo, estás limpia de rumores. Ya empiezan a hablar de tu inspiración, no de tu pasado. Era Clara, enviándole una imagen de los titulares actualizados: Elena von Richter, faro de esperanza para madres solteras. Allí, en el palco VIP, estaba Maximilian. No aquel hombre altivo que la había despreciado hace un año, sino un hombre con los ojos abiertos de par en par, el rostro pálido, la mandíbula ligeramente caída. El foco de la luz desde el escenario delineaba cada facción de su semblante, revelando una confusión imposible de fingir. Su corbata iba torcida, como si ni él mismo hubiera podido concentrarse en el nudo. Ella sintió que el corazón le daba un vuelco. Todo el cansancio acumulado, las horas de preparación, el temor al rumor, el vértigo del público, se condensó en un instante de silencio entre ambos. Maximiliano se levantó de su asiento con un impulso inesperado, apartando a un guardaespaldas para acercarse al ventanuco. Elena, sin saber aún si debía retroceder o quedarse, respiró hondo y posó la palma de la mano contra la madera fría. Maximiliano, susurró ella, con la voz quebrada por la emoción. Él alzó la vista, como si la buscara en la penumbra. Sus pasos resonaron suavemente en el suelo de madera, y cuando llegó al umbral, sus ojos se llenaron de una mezcla de asombro y admiración. Elena, dijo, en un murmullo que tembló. Eres increíble. Elena no sabía si debía creerle, así que contestó con cautela, ¿lo crees de verdad? Maximiliano dejó caer la mirada hacia el suelo un segundo, luego volvió a alzarla con honestidad. Nunca imaginé que tras tanta fragilidad hubiera tanta fuerza. Esta noche, se detuvo, sin saber cómo continuar, esta noche me has dejado sin palabras. Ella sintió que las lágrimas amenazaban con escapar. Apretó los labios y, para ganar tiempo, acercó un dedo al marco de la ventana. Hay algo que debes saber, anunció, con voz firme. Todo lo que escuchaste antes, los rumores, las falsas acusaciones, no provienen de mí. Él frunció el ceño. Lo sé. Acabo de ver los titulares corregidos. Dijeron que tu discurso rescató la misión de la fundación. Elena dio un leve paso atrás, sintiendo un inesperado resplandor de alivio. Me alegra que al fin veas la verdad. Pero anoche, no estabas. Ni un mensaje. Ni una llamada. Maximiliano bajó la cabeza, como avergonzándose. Lo sé, y no tengo excusas que justifiquen mi silencio. Me dejé llevar por mi orgullo y por el miedo a enfrentar lo que realmente estaba pasando, contigo y conmigo mismo. Elena aspiró con dificultad. El aire pareció espeso, cargado de todo lo no dicho entre ellos. ¿Qué temías, Maximiliano?, preguntó ella, levantando la barbilla. Él enderezó la espalda, puso una mano sobre el marco de la ventana, a centímetros de la suya. Temía que, si me acercaba, descubriría que ya no eras la mujer que había dejado atrás. Y tenía miedo de que mi presencia tan solo agitara viejas heridas. Elena sintió el golpe emocional de sus palabras,
Comprendía que él la había evitado no por desprecio, sino por un sentimiento de culpa y de no saber dónde encajaba ahora en su mundo. Yo, inició ella, con voz queda. La mujer que ves ha nacido del dolor que tú provocaste. Si me preguntas ahora, te diré que no sé si quiero volver a ser aquella de antes. Maximiliano apretó los puños, como si luchara contra la propia duda. No te pido volver al pasado. No busco tu perdón ni tu olvido. Solo quiero ofrecerte un presente diferente. Ella lo miró con incredulidad. ¿Qué presente? Él dio un paso más, acercándoselo justo para que la luz del pasillo delineara su perfil. Uno en el que trabajemos juntos. No como marido y mujer, si eso ya no es posible, sino como aliados en esta fundación. Tu talento y mi apoyo. Si me lo permites, quiero regresar a tu lado como socio, no como dueño. Elena notó el latido de sus hijos moverse con fuerza bajo su pecho. Aquella propuesta resonaba en su promesa oculta, el deseo de un futuro construido en libertad y colaboración. ¿Socio? Repitió. ¿Y qué pasará con Mariana? El semblante de Maximiliano se ensombreció de un dolor hondo. Mariana, no es más que una distracción que arruinó lo que realmente importaba. Ayer, cuando te escuché, comprendí que ella siempre fue la excusa de mi ego, no mi elección de vida. Elena contuvo el aliento. El silencio envolvió sus palabras, y la distancia entre ellos se redujo a un par de palmos. No estoy segura de confiar de nuevo, dijo, poniendo una mano sobre la de él, suavemente. Pero estoy dispuesta a escucharte. Maximiliano hundió la mirada en su mano y exhaló un susurro, eso es más de lo que jamás imaginé recibir. Elena apartó la vista hacia la sala principal, donde aún se percibía el eco lejano de la gala. Si esto va a funcionar, debe ser sin máscaras ni secretos, murmuró. Empezando por no interferir en mi fundación con chismes de prensa. Él asintió con decisión. Lo juro. Solo quiero caminar a tu lado, ya sea como mentor, amigo, o lo que necesites. Elena sintió la textura de su promesa en el aire, un compromiso forjado en la verdad de la noche. Muy bien, aceptó. Mañana comenzamos a planear, juntos. Maximiliano esbozó una sonrisa tímida, extendiendo su mano para sellar el pacto. Juntos. Estás lista en 20 minutos, susurró Clara, al notar la mirada perdida de Elena. El público te espera. Elena suspiró, apoyando la palma de la mano en la mesa de maquillaje. Tomó el cepillo con desidia y se acercó al espejo. Siento que mis piernas no me sostendrán cuando escuche mi nombre, confesó, con la voz apenas un hilo. Clara se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido de preocupación. Es normal, dijo. Has pasado por 1000 tormentas esta semana. Pero recuerda, esos aplausos serán para tus hijos, para todas las madres que representas. Elena dejó el cepillo y cerró los ojos un momento. Imaginó las bancas del salón, la fila de espectadores vestidos de gala, los reflejos de las copas de cristal. Y tras ellos, el eco de la última frase de su discurso, que este sea el inicio de un nuevo amanecer para quien busca reconstruir su vida. ¿Y si no lo logro? Murmuró, abriendo los ojos. ¿Si me tiembla la voz o las lágrimas? En el sofá, Clara palmeó la libreta que llevaba en el regazo. Entonces llorarás, respondió con ternura. Y. El auditorio sabrá que detrás de todo esto hay una mujer de carne y hueso que entrega su verdad sin filtros. Afuera, en el pasillo, resonó un murmullo de voces y el roce de tacones. El sonido le llegó nítido, como la respiración colectiva de los invitados impacientes. Elena se acercó al espejo y se ajustó el broche del vestido. Observó el labial, decidido, y un leve temblor le recorrió los labios. Con gesto cuidadoso, secó un par de lágrimas que habían escapado sin permiso. Necesito un minuto sola, anunció. Clara asintió y salió, dejándola rodeada del silencio del camerino. En la mesa había un jarrón pequeño con 3 flores blancas, un lirio, una rosa y una peonía. Elena las tomó en la mano y sintió como cada pétalo le recordaba la fragilidad y la fortaleza simultáneas de la vida. Caminó hasta la ventana y separó ligeramente la cortina. Vio el pasillo iluminado por lámparas bajas, la alfombra roja que conducía al gran salón.
Imaginó a Maximiliano observando desde su palco, quizá nervioso, quizá orgulloso. Pensó en la última promesa: juntos, planearíamos el futuro. Un suspiro escapó de sus labios, y por un instante sintió la duda colarse en su mente. Entonces apretó los pétalos con delicadeza y cerró los puños. «Esto es por ustedes», susurró, como si hablara a los trillizos aún por nacer. «Por cada paso que den en mi vientre y en mi vida». Se colocó el jarrón de flores sobre la mesa y, con un impulso de violencia suave, apartó la cortina. En su lugar, alzó el mentón y se giró hacia el espejo. Allí, reflejada, estaba la mujer que había vivido el abandono, el miedo, la humillación, y que hoy conquistaría el escenario con su verdad. El timbre del intercomunicador anunció su turno: «Señora von Richter, en 5 minutos al escenario». Elena tomó aire profundamente, dejó caer los hombros y posó una mano sobre el corpiño del vestido. Las emociones se agolparon en su pecho: gratitud, orgullo, un vértigo dulce. Dejó que las lágrimas rodaran libremente, sin ocultarlas, hasta que su rostro se empapó. Tomó un pañuelo de seda que Clara había dejado junto a las flores y se limpió la mejilla. Con un movimiento lento, guardó el pañuelo en el bolsillo interior del vestido. «Estoy lista», murmuró en voz baja. «Buenas noches a todos», comenzó, con la voz firme, dejando que el silencio la arropase. «Gracias por acompañarnos en esta velada de esperanza y compromiso». Detuvo un instante el discurso para inspirar, como quien se prepara a nadar en aguas profundas. «Hace un año, mi vida cambió para siempre», continuó. «Creí poseerlo todo: un apellido respetado, un hogar lleno de lujos y la mano del hombre que amaba para siempre. Pero descubrí que el esplendor puede esconder grietas tan profundas que, al ignorarlas, nos estrellamos contra nuestro propio vacío». Elena bajó la voz, y el silencio pareció hacerse más intenso. «Cuando Maximiliano me dejó, junto a la indiferencia, me sumergí en un abismo de dudas. Pensé que mi valor dependía de su aprobación, de su presencia. Descubrí, sin embargo, que mi fuerza no nacía de su sombra, sino de la luz que siempre porté, aunque no la hubiera avistado». Sus palabras flotaron en el aire como esquirlas de un espejo roto, revelando fragmentos de su historia. «Durante esos meses oscuros, encontré 3 razones para no rendirme», prosiguió, dejando que un leve brillo de emoción empapara su voz. 3 pequeños corazones latiendo con una fragilidad asombrosa, y, sin embargo, con una voluntad de vida que me enseñó más que cualquier logro o aplauso. El público guardó silencio, algunos se limpiaban las lágrimas con pañuelos, otros absorbían cada sílaba como si les ofreciera un refugio. «Estos 3 niños aún esperan nacer», dijo, acariciándose el abdomen por encima del vestido marfil. «Trillizos, para ser exactos». Y con cada latido, comprendí que el verdadero éxito no está en acumular poder, sino en generar vida y compartirla con quienes la necesitan. Un murmullo de asombro recorrió las filas, que Elena dejó que la energía de aquel instante la envolviera antes de retomar. «Hoy, aquí, no vengo a hablar de mi dolor ni de mi pasado», declaró, alzando un poco más el tono. «Vengo a invitarlos a unir sus manos conmigo, a ser faros de esperanza para quienes ven la noche demasiado oscura». Su mirada se posó en la primera fila, donde distinguió a varias madres abrazando a sus hijos, algunas, con la mirada enjugada. Durante años he entrevistado a mujeres valientes que, tras el abandono, encontraron el coraje para reconstruirse. Me contaron noches en vela, desempleo, hambre, y aún así, al amanecer, se alzaban con la dignidad intacta. Eso es lo que celebramos ahora, la resiliencia de quien, pese a todo, elige vivir». Elena dio un paso adelante y colocó ambas manos en el atril. «Mi fundación busca crear redes de apoyo reales, asesoría legal, talleres de emprendimiento, acompañamiento psicológico. Pero sabemos que los recursos solo cobran valor cuando se usan con empatía. Por eso, los invito a ser parte de este proyecto con donaciones, con voluntariado, con su propio testimonio de superación». Se escuchó el leve tintinear de copas y, por un segundo, el eco de la respiración colectiva pareció acompasar la emoción de sus palabras. Y si alguien aún duda de la fuerza de una madre, que piense en lo que significa gestar 3 vidas a la vez, en un cuerpo que ama y sufre a partes iguales. Su voz se quebró un poco. Que piense en el abrazo de una madre tras diciembres de soledad, en la sonrisa de un niño que descubre que, pese al dolor, el amor siempre llega. Se detuvo para recomponerse.
El atril resonó bajo sus dedos, el sudor frío le humedeció la nuca. Cerró los ojos un instante y acarició con ternura el micrófono. Esta noche, en unos instantes, anunciaré el primer programa piloto de la Fundación. Pero antes, alzó la mirada a las gradas más altas. Quiero que comprendan que cada plan, cada estrategia, comienza con un latido, con una historia de lucha y con el deseo profundo de crear un mundo más justo. Una bocanada de luz cayó sobre el escenario, que Elena percibió el brillo en los ojos de los asistentes, la tensión eléctrica de la expectativa. Por eso les pido un aplauso para cada madre anónima que, en silencio, se levanta cada día para alimentar sueños, dijo, y extendió las manos para recibir el eco de aplausos que estallaron suaves, como oleadas de gratitud. Y un aplauso para ustedes, que están aquí, dispuestos a tomar acción. Las ovaciones crecieron, llenando el salón de una energía casi palpable. Elena se permitió una sonrisa sincera, liberando la tensión de sus hombros. Ahora, sin más preámbulos, hizo una breve pausa dramática, el pulso retumbando en sus oídos. Vamos a conocer a los protagonistas de esta historia. Clara, susurró Elena, con la voz quebrándose. Están. Clara sintió con un nudo en la garganta y avanzó hacia el centro del escenario, cada paso resonando como un latido acompasado al de Elena. Estos son los verdaderos protagonistas, anunció, alzando con reverencia la primera mantita. Al desenrollarla, apareció un diminuto rostro, dos ojitos cerrados que pestañeaban con la tenacidad de quien va a descubrir el mundo. Un bebé de cabello castaño, suave como el pétalo de una rosa, bostezó con fuerza. El público exhaló un oh colectivo que se elevó hasta el techo del salón. Y este es Mateo, continuó Clara, su voz temblorosa. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella, como si el último muro de su incertidumbre se derrumbara con ese primer llanto de vida. Dio un paso hacia atrás, se tocó el vientre por encima del vestido y cerró los ojos, dejando que la emoción le estrujara el pecho. Entonces Clara alzó la segunda mantita, revelando a una niña con mofletes redondos y labios diminutos, tan frágiles que el público casi contuvo el aliento. El cabello, igual de castaño y en suaves rizos en la coronilla, contrastaba con la palidez de su rostro. Sus puñitos eran dos budas diminutos apretados contra el pecho. Ella es Valentina, dijo Clara en voz baja. Un sollozo escapó de algún lado del auditorio. Elena giró la cabeza y vio a una mujer joven, de manteles claros, secándose los ojos con disimulo. El suspense crecía mientras todos esperaban la última revelación. Clara se detuvo por un instante, juntando valor, e izó la tercera mantita. Bajo ella, el tercer bebé bostezó y estiró las manitas, mostrando unos dedos minúsculos que se engancharon al hilo de la vida. Su rostro, igual de angelical y con el mismo mechón de cabello rebelde, brilló con la inocencia que solo un recién nacido puede expresar. Y este es Samuel, susurró Clara. El salón estalló en aplausos ensordecedores. Flashazos disparados por fotógrafos profesionales crearon un efecto estroboscópico, capturando el momento en que Elena, con la mirada nublada por las lágrimas, dio un paso adelante y extendió los brazos de par en par. Mis milagros, murmuró ella, la voz entrecortada. Mis 3 razones para seguir luchando. Clara se retiró un paso, dejando a Elena frente al público con los bebés en brazos. Elena alzó la mirada y enfocó sus ojos en las caras conmovidas de la audiencia. Mujeres, hombres, ancianos, jóvenes, todos habían bajado la guardia para contemplar esa escena de pura vida. No son solo mi motor, dijo, con voz temblorosa pero clara. Son la prueba de que, incluso cuando todo se quiebra, la vida siempre encuentra la forma de resurgir. Un aplauso rugió, y entonces las luces bajaron un poco, centrando unas de luz más intenso sobre Elena y los trillizos. En ese instante, sintió el deslizar suave de un portadocumentos bajo su brazo. Era el informe financiero de la fundación, con las primeras confirmaciones de donaciones millonarias. Supo que el impacto de ese momento sería más que viral, era el latido de la esperanza latente en cada corazón presente. Mañana abriré las puertas de nuestra primera sede, anunció Elena, con la voz recobrando fuerza. Y mientras estos pequeñitos duermen, nosotros construiremos un refugio de sueños para quienes anhelan un nuevo comienzo. El eco de sus palabras continuó resonando cuando, por primera vez, permitió que una sonrisa franca y radiante se dibujara en su rostro. Sonrió a Clara, que la miraba con orgullo, y alzó a los bebés en un gesto de ofrenda, un triunfo compartido, un triunfo de humanidad.
Después, bajó la voz para un último susurro al público: gracias por creer en la fuerza de la vida. Ahora, cerremos esta gala con música y baile. Que cada nota sea un canto de celebración y de compromiso. Sin hacer ruido, dejó la manta sobre su regazo y salió al pasillo. El suelo de madera crujió bajo sus pies, y al final del corredor vio una luz que se filtraba por la puerta entreabierta del despacho de Maximiliano. Respiró hondo, presintiendo que él aún no había descansado. Al acercarse, lo encontró de pie junto al ventanal, la ciudad dormida extendiéndose a sus pies. Él sostenía el vaso de un licor caro que rebosaba hielo casi intacto. Al voltearse, su mirada mostraba cansancio, pero también algo nuevo, un remordimiento suave que la desarmó al instante. «Elena», dijo él, con voz ronca. «Gracias por venir». Ella se detuvo a 2 metros, cruzando los brazos sobre el pecho. «Pensé que dormirías un poco después de tanto plan y tanta emoción». Maximiliano soltó un hilo de risa, triste y leve. «El sueño me rehúye desde que te vi anoche. No puedo sacarme de la mente tu discurso, ni la forma en que sostenías a los bebés». Elena respiró con lentitud, conteniendo la ola de emociones. «Anoche dijiste que volverías como socio, no como esposo. ¿Es ese tu sueño ahora?». Él dejó el vaso sobre el escritorio y se acercó un paso, como quien busca la verdad en un terreno minado. «Mi sueño es poder enmendar el daño que causé. Comprendí que, al irme, te arrojé a un abismo que no debí crear». Detuvo la mirada en sus pies un instante. «Hubo días en que me dije que necesitaba distancia para no hacer más mal. Pero tal vez me equivoqué al huir en lugar de enfrentarme a la culpa». Elena sintió que el nudo en su